Si entras hoy en una librería cristiana, verás muchas Biblias distintas, diferentes traducciones, tamaños y cubiertas. Pero hay una diferencia fundamental: la Biblia católica tiene más libros en el Antiguo Testamento que la protestante. Esta diferencia viene de siglos atrás y plantea una pregunta clave: ¿qué Biblia leía Jesús? ¿Qué escrituras usaban los apóstoles? Para responder, debemos viajar al siglo I, donde los judíos vivían bajo dominio romano y en una cultura griega. No existía una sola Biblia, universalmente aceptada. Había varias colecciones de escritos sagrados. La diferencia entre Biblias católicas y protestantes gira en torno a los libros deuterocanónicos, como Tobit, Judit y Macabeos. Las Biblias católicas los incluyen. Las protestantes suelen omitirlos o ponerlos aparte. Todo depende de qué colección antigua de escrituras judías se considera autorizada. Esto nos lleva a la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas, que fue la Biblia principal de la Iglesia primitiva. Entender la Septuaginta nos permite ver el Antiguo Testamento como lo hicieron Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos. La Septuaginta es la traducción griega de los libros sagrados hebreos, creada para los judíos de la diáspora, que ya no hablaban hebreo. El griego era la lengua común del Mediterráneo, y la Septuaginta permitió a los judíos leer y rezar con los textos de sus antepasados. Se convirtió en la Biblia de las sinagogas fuera de Judea y en la escritura viva de cientos de miles de judíos. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la Septuaginta fue la Biblia que usaron los apóstoles para predicar a judíos y gentiles. Era el texto común y la autoridad compartida en el mundo grecorromano. La Septuaginta incluía los libros deuterocanónicos, que los primeros cristianos leían como escritura. Así, el Antiguo Testamento católico refleja la Biblia que realmente usaron los primeros cristianos. La Septuaginta no era solo una traducción, sino una colección más amplia que el canon hebreo posterior. Para los primeros cristianos, estos libros formaban parte de su fe y enseñanza. Por eso, la forma actual del Antiguo Testamento católico tiene raíces en la experiencia de la Iglesia primitiva. La Septuaginta fue la base de la proclamación del Evangelio. Su influencia marcó la identidad de la Biblia cristiana desde el principio. La historia de la Septuaginta se cuenta en la carta de Aristeas, que narra cómo el rey Ptolomeo II de Egipto pidió una traducción griega de la ley judía para su biblioteca. 72 sabios judíos fueron enviados a Alejandría, y según la leyenda, produjeron traducciones idénticas en 72 días, lo que se vio como un milagro divino. Más allá de la leyenda, la creación de la Septuaginta se entendió como un acto providencial. Dios hacía accesible su palabra a todo el mundo de habla griega. La Septuaginta no se consideraba inferior al hebreo, sino escritura auténtica para los judíos de la diáspora, y luego, para la Iglesia. Preparó el camino para el Evangelio, creando un texto común para la salvación. Era la Biblia del mundo judío helenístico, el contexto en que nació el cristianismo. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan las Escrituras, la mayoría de las veces usan la Septuaginta. Así, la Septuaginta moldeó el lenguaje y la teología del cristianismo primitivo. ¿Usó Jesús la Septuaginta? Aunque leía hebreo en la sinagoga, el griego era común en su entorno. Jesús probablemente era multilingüe y conocía la Septuaginta, especialmente al interactuar con judíos de la diáspora. Muchas citas de Jesús en los evangelios coinciden más con la Septuaginta que con el texto hebreo. Por ejemplo, en Mateo 21:16, la cita del Salmo 8 sigue la Septuaginta, no el hebreo. Esto muestra que Jesús y los evangelistas usaban ambas tradiciones para transmitir el mensaje de Dios. Los apóstoles siguieron este ejemplo, usando la Septuaginta como su principal herramienta misionera. Así, la Biblia de la Iglesia primitiva fue, en esencia, la Septuaginta. El Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento cientos de veces, y la mayoría de esas citas provienen de la Septuaginta. Los apóstoles y evangelistas tenían la Septuaginta como su referencia espiritual y teológica.
En Hebreos 10:5, por ejemplo, la cita del Salmo 40 sigue la Septuaginta. Un cuerpo me preparaste, en vez del texto hebreo. Este matiz es clave para la teología cristiana sobre la encarnación. En Hechos 15, Pedro cita a Amós según la Septuaginta, abriendo la profecía a todos los pueblos, no solo a Israel. Estas diferencias no son menores. Son lecturas teológicas que los autores del Nuevo Testamento usaron para revelar el misterio de Cristo. Para ellos, la Septuaginta era la palabra inspirada de Dios. Incluía los libros deuterocanónicos, que formaban parte del canon cristiano original. La Septuaginta fue el instrumento providencial para la revelación cristiana. Así, el Antiguo Testamento de los primeros cristianos era, sin duda, la Septuaginta. Los padres de la Iglesia, como Ireneo, Clemente y Atanasio, usaron la Septuaginta como su Antiguo Testamento. Citaban libros como Sabiduría y Tobit, junto a Isaías y los Salmos. Los concilios de Hipona y Cartago, con San Agustín, confirmaron el canon de la Septuaginta, incluyendo los deuterocanónicos. Esta decisión no fue una innovación, sino el reconocimiento de la práctica universal de la Iglesia. Los relatos y enseñanzas de estos libros formaban parte de la vida espiritual y litúrgica de los cristianos. Por siglos hubo consenso. El Antiguo Testamento cristiano era la Septuaginta. Su autoridad venía de la tradición apostólica y el uso continuo en la Iglesia, no de decisiones rabínicas posteriores. Así, la Iglesia transmitió este canon a la Edad Media. La Septuaginta fue el fundamento bíblico de la fe cristiana durante los primeros siglos. Durante más de 1000 años, la Iglesia aceptó el canon de la Septuaginta, hasta la Reforma Protestante. Los reformadores, como Lutero, optaron por el canon hebreo más corto, siguiendo la opinión de Jerónimo. Separaron los deuterocanónicos, llamándolos apócrifos, y los consideraron útiles pero no normativos. La Iglesia Católica respondió en el Concilio de Trento, reafirmando el canon tradicional de la Septuaginta. Así, surgió la división. Los protestantes adoptaron el canon hebreo de 66 libros. Los católicos mantuvieron el de 73 libros. Las iglesias ortodoxas conservaron un canon aún más amplio, basado en la Septuaginta. Estas diferencias reflejan principios teológicos distintos, no simples preferencias. El debate sobre el canon marcó la identidad de las distintas tradiciones cristianas. Hasta hoy, estas diferencias siguen presentes en las Biblias de cada confesión. Hoy, los descubrimientos como los rollos del Mar Muerto muestran que en tiempos de Jesús no había un canon judío fijo. La Iglesia primitiva heredó una colección amplia de escrituras, no eliminó libros de un canon cerrado. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta o versiones griegas similares. Cuando se considera la premisa de que Jesús es Dios, el debate sobre el canon adquiere una dimensión completamente diferente. Ya no se trata de una simple cuestión de qué textos usaban los primeros cristianos, sino de qué textos usaba y por lo tanto sancionaba la máxima autoridad: el Creador mismo. Desde esta perspectiva, la frase «la Biblia que usaba Jesús» no es una curiosidad histórica, sino una declaración teológica fundamental. Jesús, al ser Dios, no solo usaba una Biblia, sino que establecía, con su uso, el canon mismo. La Septuaginta, con todos sus libros, no es simplemente un eco del pasado, sino un reflejo de la voluntad divina en la forma de las Escrituras. La Iglesia Católica, por lo tanto, no elige el canon. Su papel no es el de un editor que decide qué libros son dignos. Su rol es mucho más humilde y fundamental: obedecer la revelación de su Creador. Si Jesús, en su vida terrenal y a través de la inspiración de sus apóstoles, usó y validó la Septuaginta, la Iglesia primitiva no tuvo más que obedecer esa pauta. El magisterio de la Iglesia, al formalizar el canon en concilios como el de Trento, no estaba añadiendo libros, sino simplemente reconociendo y reafirmando una tradición que venía directamente de su fundador divino. Su decisión fue una de obediencia, no de invención. Satanás dijo: «¿Non servían? No serviré». Una frase que representa el rechazo de la autoridad de Dios.
La diferencia en los cánones, desde esta perspectiva, se puede entender como una cuestión de obediencia a la tradición que emana de Jesús mismo. Servir. La Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas eligen servir a su Creador al seguir la tradición de la Septuaginta, la Biblia usada por Jesús y los apóstoles. Reconocen la autoridad divina de Cristo sobre las Escrituras y obedecen su ejemplo. No servir, en este contexto. La exclusión de los libros deuterocanónicos por los reformadores podría interpretarse, desde esta perspectiva teológica, como un acto de no servir a esa tradición. Al basar el canon en una decisión rabínica posterior a Cristo, el canon masorético, en lugar de la práctica de Jesús y sus apóstoles, están eligiendo un camino que se aparta del ejemplo divino. Conocer esta historia nos invita a recibir la Biblia con gratitud y asombro por la tradición viva que la ha preservado.